Hoy vamos a seguir hablando del tema que ha generado tanta irascibilidad, en realidad, si existe la palabra, en relación a los cuestionamientos que se han dado desde el primer momento del día 12 de abril en el tema de la OMPE. Y esto ha provocado un debate nacional que nos pone en una situación compleja. Hemos invitado a Jorge Zapata, presidente de CONFIEP, que está con nosotros. Le damos las buenas noches. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Y ustedes, a propósito de los cuestionamientos, de las afirmaciones que se han hecho, de las reacciones que ha tenido en el caso OMPE o Jurado Nacional de Elecciones, han sacado un comunicado donde lo que piden es garantizar transparencia, que piden una auditoría, informar con claridad, ¿no? Y comunicar hitos. En fin, en general, ese es el resumen. La primera pregunta es, ustedes no, la palabra fraude no está en ese comunicado. Para ustedes, ¿estamos hablando de la posibilidad de un fraude o no? Nosotros no encontramos elementos como para afirmar de que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude, ¿no? Han habido irregularidades, producto de un mal manejo, de una mala gestión, evidentemente, y eso todos lo hemos visto, ¿no? Pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en este momento tenemos, ¿no? Ahora, seguir con esa narrativa nos pone en una situación sumamente peligrosa, porque hoy el Jurado Nacional de Elecciones reacciona y dice, efectivamente, hay que hacer una auditoría integral, que es lo que ustedes habían pedido. ¿Responde de alguna manera a lo que los empresarios están solicitando o, en todo caso, a distintos sectores del país? Sí, es lo que corresponde, y no tanto porque creamos que el sistema está mal diseñado o que el sistema pueda tener alguna filtración o no cumplir su rol efectivamente, no contar los votos adecuadamente, sino porque el proceso ya tiene un manto de duda. Entonces, para superar ese manto de duda, lo más adecuado es, uno de los pasos que hay que dar es hacerle una auditoría internacional, una auditoría con una empresa de primer nivel que certifique que ese sistema funciona perfectamente. Ahora, eso nos va a dar tranquilidad. Claro, pero la pregunta es, ¿responde a esa demanda lo que ha anunciado el Jurado Nacional de Elecciones o no responde? Entiendo que sí, entiendo que sí. Lo único que falta es que le ponga fechas, ¿no? Porque esto tiene que ser inmediatamente. Pero no puede moverse el calendario electoral. No, no puede moverse el calendario electoral. Y esto podría hacerse en un tiempo, digamos, récord, finalmente, para entrar con menos desconfianza a una segunda vuelta. Entiendo que sí. No soy un experto en informática, pero esto es una auditoría, no es un diseño, no es una implementación, una elaboración de un software. Y ¿no? lo que auditan o lo que podrían auditar son el tema de la contabilización de votos por un lado y por el otro lado los sistemas que no funcionaron, que no se utilizaron o que se utilizaron mal. Es que, a ver, una cosa es el sistema central de contabilidad de votos, pero que está asociado a este sistema que facilitaba que los miembros de mesa contaran votos. O sea, ¿no es el cierto? STAE, Pero este sistema. El STAE que transmitía directamente, que finalmente se ha descartado porque en muchas mesas no funcionó. Correcto. Y para esta segunda vuelta ya lo han descartado, ¿no? Pero eso no quita que hay un sistema central, un sistema de conteo de votos general, y ese es el que hay que auditar porque ya el STAE no se va a utilizar, ¿no? Porque por otro lado es por primera vez que se tienen almacenados, digamos, las actas de votación y los votos, donde se puede recurrir, ¿no?, en caso de cualquier cuestionamiento. Porque, ¿qué ha dicho, qué argumento tiene quienes afirman que ha habido una intención de fraude? ¿No? El tema de que no se abrieron las mesas en zonas, por ejemplo, que podían haber favorecido al candidato Rafael López Aliaga. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones en esa oportunidad rápidamente extendió horario e incluso hasta el día siguiente, y se abrieron las mesas. Y se ha demostrado que al final los resultados arrojaron que quien tuvo un mayor porcentaje de votos fue Nieto, luego Keiko Fujimori y luego López Aliaga. O sea, esa fue una respuesta ante lo que se afirmaba inicialmente. Por otro lado, ¿no?, si hubo o no incidencia en el ausentismo, por lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, dice que no cambia el resultado final. Eso sería, digamos, otro argumento. Y finalmente,
lo que nos preguntamos es por qué ha recrudecido la confianza, en el sentido de que las respuestas del Jurado Nacional de Elecciones no han alcanzado a responder de alguna manera las fallas que nadie, digamos, puede estar distanciado de la OMPE y que han generado este problema. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones, en base a sus equipos estadísticos, ha hecho ese análisis y resulta que son más o menos 12.000 votos, ¿no? Los que estaban en juego, ¿no? Así es. Si el candidato, uno de los candidatos afectados, tenía el 30% de la votación de Lima, estamos hablando de 3.600 votos, ¿no? Así es. Entonces, eso ha quedado bien explicado. Pero yo creo que hay que explicar más. O sea, estamos en una situación donde alguna gente o mucha gente, no lo sé, pero hay gente que cree que acá ha habido otra intención, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cuál sería esa intención? O sea, si nos pusiéramos al otro lado, ¿no? En el tema de la posibilidad de lo que dice este grupo, que se habría generado un fraude. O sea, ¿cuáles serían estos argumentos? ¿Quién sería el que concibió el fraude? ¿No? ¿Cuál sería la correlación respecto al fraude? Yo no puedo responder a esa pregunta porque no lo veo, no lo creo, ¿no? Entonces, si no lo creo, no puedo dar una explicación de quiénes estarían detrás de esto, ¿no? Evidentemente. Pero terminando la idea, yo lo que sí creo es que la OMPE debería estar más activo, la OMPE debería hacer conferencias de prensa, si no es todos los días, por lo menos cada 2 o 3 días, explicando cada situación que se presenta en la televisión o en redes sociales más, ¿no? Argumentando para desmontar toda esta narrativa que se está creando, que es sumamente peligrosa, ¿no? Entonces, si tenemos una OMPE mucho más activa y desmontando todos estos irregularidades que se van presentando. Que efectivamente se ha registrado, por supuesto. Correcto, pero la mayor irregularidad es que no hayan llegado el material electoral a tiempo, claro, ¿no? Claro. Ahora, todas esas actas que aparecen a veces con unos números un poco extraños, eso sí los debería explicar todo. La serie 900.000 es la que usted señala. Por supuesto, ese es uno de los principales. Pero lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones es que esto se ha utilizado desde el año 2006, o sea, en los lugares que eran los más lejanos y que de alguna manera facilitaban al que vivía muy lejos en los rincones del país para poder votar. Correcto, pero hay que explicarlo acta por acta. Cuando muestran un acta donde dicen acá hay un resultado que es muy extraño, que salgan a explicarlo. O sea, mayor proactividad. Así es, que salgan con el acta en la mano. Este silencio, ¿cómo lo interpreta usted? No sé cómo interpretarlo. Yo si estuviera ahí sería mucho más activo y lo explicaría mucho mejor, con los mejores técnicos, y haría conferencia de prensa todos los días, ¿no? No sé por qué no lo hacen, eso habría que preguntarle. Ahora, hay un problema evidente. Desde antes de las elecciones se presumía, ¿no?, una tensión entre OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Eso también podría haber generado una circunstancia peligrosa, preocupante, ¿no? Ha generado una situación por la cual no ha habido buena comunicación, o si la ha habido, no ha habido una coordinación más estrecha, porque algunos dicen, o parece ser, que el jurado sí sabía que no estaba llegando el material electoral. Se dice, también esto hay que corroborarlo, pero se dice que el jurado le dijo a la OMPE, ya no lleven las computadoras, pero sí lleven el material electoral, porque parece que iban en diferentes camiones, en diferentes medios de transporte, el equipo informático y los materiales electorales. Y ahí es donde estuvo la falla mayor, ¿no es cierto? Parece que esa ha sido la falla mayor. Porque la regla era, según lo que han señalado posteriormente, que tenía que ir el convoy completo. Pero lo más importante era que llegara precisamente el material electoral, ¿no? El material electoral. Eso era la condición indispensable para empezar el proceso electoral, ¿no? ¿Cómo hacer, faltando 21 días para la segunda vuelta electoral? Todavía en realidad no tenemos resultados oficiales al 100%, estamos a la espera de que efectivamente se pueda saber exactamente a qué nos enfrentamos el próximo 15 de mayo, pero ¿cómo, más allá de la auditoría, cómo generaríamos un ambiente donde efectivamente,
que las sanciones se den a los responsables de estos errores garrafales que se han cometido, pero por el otro lado se le dé un poquito de tranquilidad a la gente para ir a manifestarse el próximo 7 de junio. A ver, con lo que hemos dicho, primero la auditoría al sistema, indispensable. Segundo, que la OMPE salga a comunicar más y de la mano con el jurado, ¿no? que coordinen un poco mejor y dar mensajes de tranquilidad, ¿no? Ahora, también hay que hacer un llamado a la reflexión, todos los que somos líderes de opinión, de alguna manera tenemos que llamar a la cautela, ¿no? Le estamos haciendo mucho daño al país si hacemos crecer este manto de duda y estamos afectando la gobernabilidad de los próximos 5 años, ¿no? Y como bien has dicho, el Perú tiene una constitución, tiene leyes, tiene responsables de diferentes instituciones y organizaciones, entonces ahí tienes todo el marco preciso para actuar. Los responsables que hayan hecho mal su trabajo tendrán que asumir sus responsabilidades. Y si ha habido algún dolo en alguna parte del proceso, exactamente lo mismo, ¿no? Para eso tenemos a la Fiscalía que tiene que... Bueno, Corvetto está investigado y también varios funcionarios. Y que siga siendo investigado, ¿no? Pero acá lo importante es ceñirse estrictamente al marco legal que tenemos, ¿no? Y en eso precisamente se basó el Jurado Nacional de Elecciones para señalar que no había viabilidad para una elección complementaria, cosa con la que algunos no estaban de acuerdo, pero que era el marco de la ley. No había otra posibilidad. Es que efectivamente no hay marco legal para la elección complementaria. Hay marco legal para las elecciones complementarias en regiones, provincias, es decir... Alcaldías y gobernaturas, así es, ¿no? Así claro. es, porque haces una elección nueva, pero solamente en la jurisdicción, ¿no? Tú no puedes hacer una elección, y esto tiene toda la lógica del mundo, una elección general donde vas a elegir autoridades para todo el país y hacerla en diferentes tiempos, en diferentes zonas, no tiene sentido. Ahora, lo que hemos visto en esta primera vuelta, más allá de estos terribles cuestionamientos y de que todos queremos respuestas, es que se ha repetido un mapa electoral que vimos en el 2021. Sí. Y no hemos hecho nada en los últimos años. Sí, y estoy hablando de todos los gremios, inclusive los empresarios, ¿no? Sí, efectivamente, y ese es uno de nuestros mayores problemas, ¿no? Es evidente que Lima vota distinto al interior del país, el norte vota distinto al sur, la costa vota diferente a la sierra, ¿no? Es decir, tenemos ideas bastante opuestas, un país fragmentado, y que hay que hacer todos los esfuerzos por acercarlo, ¿no? Tenemos que entendernos mucho más, tenemos que acercarnos a la población, escucharlos, no ir a imponer, a decir qué hay que hacer, sino escucharlos primero, y una vez que los hemos escuchado y que sabemos sus argumentos, explicarles los nuestros, ¿no? Y habrán cosas en las que nos podemos acercar poco a poco, ¿no? Yo creo que hay que intentar, no va a ser fácil, pero hay que intentar acercar al país, ¿no? Este país quebrado que tenemos no nos hace bien, ¿no? Yo le voy a decir algo que es una reflexión permanente que tengo y la verdad me duele mucho, porque lo que leo y lo que veo y lo que escucho es que se descalifica a ese peruano que no piensa como nosotros, porque probablemente no ha tenido ninguna oportunidad tampoco. O sea, es decir, si a uno le dice, y perdone la expresión, le dice idiota, imbécil, permanentemente al que no piensa como uno, la situación va a ser cada vez peor. Por supuesto, sin ninguna duda. Además, esto contribuye a la polarización mayor, ¿no? Por eso es importante que empecemos a entender. Efectivamente, bien lo has dicho, Mónica, han pasado 5 años y llegamos a una elección muy similar o casi idéntica a la que tuvimos el 2021, ¿no? No se han hecho los esfuerzos por acercarnos, ¿no? Los partidos, con muy pocas excepciones, tampoco están cumpliendo ese rol, ¿no? Porque ellos son los llamados a llegar a todo el territorio nacional y exponer sus propuestas y explicar a la gente por qué esa propuesta es positiva según su punto de vista, ¿no? Creo que tenemos que hacer una reforma profunda de nuestro sistema político también, porque muchos de los partidos no están representando, ¿no? Y es importante que los gremios como los empresarios y los gremios finalmente en todos los niveles del país, más allá de la clase política que hemos visto involucionar
en la última década también se involucren en la posibilidad de mirarnos a los ojos, ¿no? Yo realmente me pueden a mí decir idealista, pero cuando yo escucho a alguien que levanta la bandera de un golpe militar, y claro, le ponen la palabra democrático, que es realmente una contradicción absoluta, Totalmente. entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Totalmente. Sí tenemos una democracia debilitada, claro que la tenemos, pero esta situación nos genera un mayor peligro como país, ¿no? Sin duda, eso es un disparate y no se puede dejar pasar por alto, ¿no? Y efectivamente, todos tenemos que hacer un mea culpa, todos tenemos que reconocer que algún error hemos cometido o que no hemos estado lo suficientemente presentes, ¿no? Y yo sí hago un llamado a los empresarios a que tenemos que hacer un poco más. El empresario hace mucho, Mónica. Estoy segura. En provincia se hace mucho y tenemos una serie de iniciativas, pero que son bastante silenciosas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se hacen muchas iniciativas por la educación, por la integridad, por llegar a las zonas del país donde el Estado a veces no llega, ¿no? Pero son esfuerzos como individuales, y usted bien lo dice, silenciosos, pero esos debates son los que se tienen que poner sobre la mesa, porque si no, estamos tirando al tacho este país fracturado y dividido que todos deberíamos sentir realmente de manera profunda, ¿no? Así es, y el gran problema también es que hemos deteriorado mucho nuestras instituciones, nos hemos salido de la meritocracia y hemos debilitado mucho al Estado en todos sus niveles. Hemos debilitado el Ejecutivo, hemos debilitado los gobiernos subnacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay capacidad para resolver los problemas de la gente, no hay capacidad para tener una buena ejecución presupuestal, atendiendo las necesidades, construyendo la infraestructura que el país necesita, ¿no? O sea, es un escándalo que, por ejemplo, tengamos 67.000 millones de soles en obras paralizadas. Eso significa más o menos unos 900 o 1.000 colegios de alto rendimiento. Quiere decir que con esa plata, con esos 67.000 millones de soles en obras paralizadas, podríamos tener 3 o 4 colegios de alto rendimiento por región, ¿no? Podríamos tener 600 hospitales de baja complejidad. Ahora, los argumentos, claro, en muchos casos oportunistas de una izquierda radical, de cambio de constitución, claro, lo que venden precisamente es que esos cambios generarían una redistribución del recurso, cosa que no es cierto, pero se vende eso como posibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para pasar del crecimiento al desarrollo? Porque estamos creciendo, claro, en algunos casos a cuentagotas, podríamos crecer mucho más, pero el otro lado del país no está sintiendo ningún tipo de desarrollo y expansión, ¿no? Sí, pero ahí el principal responsable de que eso no esté ocurriendo es el Estado, sin ninguna duda. Sí, claro, Nuestro presupuesto en el año 2004 era de 35.000 millones de soles, el presupuesto general de la República. Hoy día se está acercando a los 260.000 millones de soles, es decir, se ha multiplicado por 8 el presupuesto general de la República, pero no ha mejorado la educación, no ha mejorado la salud, no ha mejorado las carreteras, los puentes y demás, ¿no? Entonces, plata no falta. Bueno, tampoco sobra. Porque evidentemente lo que se ha generado en el Congreso ha sido también un sacrilegio, Esa es otra cosa, porque además eso es gasto público, sí, ¿no? Claro. Gasto público puro, ¿no? Claro, plata no sobra, pero parece que sobrara, pues parece que el Estado entendiera que sobrara, porque la dilapida en obras paralizadas, que una obra paralizada no le sirve a nadie, ¿no? Un colegio que se quedó en cimientos, un hospital que se quedó en columnas, y ahí se quedan 3, 4, 5 o 10 años, ¿no? ¿Cómo nos ven de fuera ante una situación de este tipo? Claro, siempre decimos, ¿no? Si no estuviera San Julio Velarde es una forma de decirlo, en el Banco Central, y si no hubiera meritocracia en una institución que tiene que mantener la moneda fuerte, que es lo que ha hecho, al otro lado no tendríamos nada en lo que puede representar un Estado, ¿no? Así es, no tendríamos nada, y por eso es que es tan peligroso estas medidas que están dictando en el Congreso, que están expandiendo el gasto público, ¿no? Porque ese gasto público va a expandir el déficit fiscal o va a expandir el endeudamiento. Y ese déficit fiscal, ese endeudamiento bajo que tenemos, son nuestro único activo. Así es.
¿no? Es Son verdad. lo único que soporta que este país sea visto con buenos ojos desde afuera. Perdemos eso y perdemos todo. Una reflexión sobre el momento. Sí, bueno, un llamado a la calma, a la tranquilidad, que los organismos llamados a hacer justicia y llamados a sancionar también, porque tienen que haber sanciones, Definitivamente. cumplan su rol, cumplan su trabajo, y hay que darle salida al país en el marco de la Constitución y las leyes, ¿no? Pero ya no podemos seguir con esta Jugando con dinámica fuego, ¿no? que sí, que va a traerle muchos problemas al país y que es muy peligroso. Señor Zapata, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Final. Vamos